Hola a todos, mi nombre es Noelia Mancilla y soy profesora de inglés. Estoy haciendo una especialización en TICS y este trabajo es para eso. El tema que elegí es el presente simple. Los usos del presente simple. El presente simple es un tiempo verbal que se utiliza para hablar sobre la rutina o sobre actividades que se realizan con cierta frecuencia. Por ejemplo, I get up at 8 o'clock every day. Yo me levanto a las 8 todos los días. O I go to work at 9 o'clock, que voy al trabajo a las 9. Son actividades que hacemos en nuestro día a día con cierta frecuencia y para eso utilizamos este tiempo de verbo. En el presente simple utilizamos el verbo en su forma infinitiva, quiere decir que el verbo no cambia. Esto es en todas las personas, menos en la tercera persona del singular, que serían he, she, it. En este caso se agrega una S al final del verbo. Por ejemplo, I work every day, pero she works every day. Aquí agregamos la S en el verbo work. Esto se utiliza solo cuando las oraciones son afirmativas, solo en el caso afirmativo. Pero no siempre agregamos una S al final del verbo. Podemos agregar ES o IES también. ¿Cuándo agregamos la ES? Se agrega S al verbo cuando éste termina en doble S, CH, SH, X o la vocal O. Por ejemplo, en el caso de este verbo brush, quedaría en brushes. Relax, relaxes. En el otro caso, agregamos IS al verbo cuando éste termina en consonante más Y. En este caso, cambiamos la Y por la I latina para que nos quede IES. Por ejemplo, el verbo study quedaría studies, fly, flies. Cuando el verbo no cumple con ninguna de estas dos reglas, recién ahí agregamos la S al final del verbo. En la forma negativa del presente simple utilizamos dos auxiliares, don't y doesn't. Utilizamos don't para las personas I, you, we, they. Por ejemplo, you don't work. Y utilizamos doesn't para las personas he, she, it. Por ejemplo, she doesn't work. Algo que recalcar en este ejemplo es que no agregamos la S al final del verbo cuando usamos he, she, it en la forma negativa. El verbo se mantiene en su forma infinitiva. En el caso interrogativo usamos otros dos auxiliares que son do y does. Para I, you, we, they, do. Por ejemplo, do you work? Para he, she, it, does. Por ejemplo, does she work? Y tampoco agregamos la S al final del verbo, en el caso de la tercera persona del singular. Bueno, mi conclusión es que utilizamos el presente simple para hablar de actividades que suceden con frecuencia o de una rutina. ¿Sí? Acá les dejo una tablita en donde tenemos los tres casos, afirmativo, negativo e interrogativo, con un ejemplo del verbo eat. Y podemos ver claramente que para las personas I, you, we, they, el verbo se mantiene en su forma infinitiva en la oración afirmativa, pero para he, she, it, el verbo agrega S al final. En los casos negativos, vemos cómo cada persona tiene su correspondiente auxiliar para I, you, we, they, don't y para he, she, it, doesn't. Y el verbo se mantiene en todos los casos en su forma infinitiva. En la forma interrogativa vemos cómo usamos los dos auxiliares, do y does, y cómo el verbo también se mantiene en su forma infinitiva. Bueno, eso es todo. Chau, chau.